Bienvenidos a Conocimiento y Debate, un webinar organizado por el Instituto de la Empresa Familiar con la colaboración de 8 despachos de abogados, sin duda entre los más prestigiosos de nuestro país. Antes de empezar con la presentación y la introducción del tema concreto del que vamos a tratar en nuestra sesión de hoy, me gustaría brevemente glosar el objetivo y la ambición que nos mueve a plantear este ciclo Conocimiento y Debate, y me gustaría también enfatizar por qué creemos que es tan importante dedicar una sesión de formación, de información, a temas analizados desde una perspectiva esencialmente legal. A lo largo de casi 30 años he desarrollado mi carrera profesional como abogado y tengo que decir con certeza, más que con convicción, con certeza, que prácticamente no conozco ningún asunto de los que vertebran la actividad de las empresas, y en particular de las empresas familiares, que no acabe necesitando de un sólido armazón jurídico. Lo que hemos querido poner de manifiesto con Conocimiento y Debate, y gracias a la participación de este extraordinario elenco de profesionales que hoy me rodean y que nos rodearán en las próximas sesiones, es que el análisis desde la perspectiva legal, lejos de ser una cuestión que solo incumbe a los directores jurídicos, a los directores de las asesorías jurídicas, tiene mucho que ver con los debates de cuestiones, de ideas, de definición de objetivos que afectan a todas las empresas. Hoy vamos a hablar de un tema que es creciendo en compañía de otros, control y participación minoritarias. Quisiera decir una cosa que me parece de capital importancia. Hay quien puede pensar que hablar de salidas a bolsa, hablar de tomas de participación minoritarias en las compañías en un momento de crisis es un ejercicio de ciencia ficción. Yo quisiera decir dos cosas. Uno, que creo que no hay análisis más erróneo de la realidad que ese. En primer lugar, porque creo que la ficción en muchos casos nos ayuda para salir de la realidad y proyectarnos hacia nuestras ambiciones, hacia nuestras expectativas. Y en segundo lugar, porque nada más alejado de la ciencia que pensar que es ajeno a las necesidades de un momento de crisis la capacidad de permitir la entrada en el capital de inversores financieros, la capacidad de buscar en una salida a bolsa, entre otros muchos beneficios, la posibilidad de resolver la liquidez demandada por un socio minoritario. No basta con que lo diga yo. Vamos a contar con dos intervenciones grabadas en vídeo, una de Francisco Riveras, presidente de Gestamp, y otra de Juan Moya, consejero de Persan. Vamos a ver allí sus testimonios, qué les motivó a salir a bolsa en su momento, qué fue lo que les motivó a abrir el capital familiar a inversores financieros terceros. Creo que en ese vídeo vamos a encontrar más respuestas que las que yo pueda facilitar ahora. Permítanme, antes de pasar a los vídeos, que les presente con quiénes vamos a tener la ocasión de debatir después. A mi izquierda, Javier Redonet, socio de Uría Menéndez, Julio Lojambide, Pérez Llorca, Ignacio Pallarés, Leizaman Watkins, José Luis Ortín Garrigues. Las cuatro personas que me acompañan hoy van a debatir sin guión. Yo intentaré transmitirles las preguntas que creo que más responden a lo que pueden ser las inquietudes de todos los participantes. Como siempre, en nuestra pantalla, saliendo del modo pantalla completa, encontrarán el chat para poder formular preguntas. Las preguntas pasarán y yo las recibiré en la pantalla electrónica que está conmigo para trasladárselas. Insisto en agradecer mucho la presencia de todos quienes están con nosotros, todos abogados de larga trayectoria profesional que han vivido numerosísimos supuestos como los que vamos a estar comentando y que creo que es un privilegio para el Instituto de la Empresa Familiar, para sus socios, para las asociaciones territoriales y sus asociados, poder contar con su
presencia y su disponibilidad a comentar cualquiera de las cuestiones. Sin mayor introducción y después de estas breves palabras, demos paso, por favor, en primer lugar, al vídeo de el porqué de la salida a bolsa de Gestamp. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que seguramente no hubo una motivación principal. Yo creo que nuestro grupo había crecido mucho en los años anteriores a la toma de esa decisión y lo veíamos como un paso natural, ¿no? Como una consolidación del proyecto, ¿no? Pero por supuesto que había otra serie de razones, por ejemplo, relativas a que siendo una empresa pública nos iba a ser más fácil atraer y retener el talento para seguir desarrollando el proyecto. Por ejemplo, también en el ámbito financiero, no cabe la menor duda que estar cotizando también nos abría otras vías de financiación para poder seguir desarrollando nuestra estrategia. En el ámbito de clientes, que cada vez nos estaban dando proyectos con mayor responsabilidad y siempre parece que siendo una empresa cotizada pues teníamos más controles y más escrutinio, daba una mayor seguridad. Y, por supuesto, también ámbitos como, por ejemplo, en la propia empresa familiar, pues no cabe la menor duda que la bolsa supone un acceso más cercano a la liquidez, ¿no? Aparte de esos un poco razones, un poco de peso o de largo plazo, también teníamos una coyuntura que en aquel momento era la necesidad de dar una salida también a un accionista minoritario relevante sin incrementar el endeudamiento para la familia. Pues la verdad es que no es una pregunta o una respuesta sencilla, ¿no? En términos financieros, para nosotros no hemos hecho demasiado uso de esa posibilidad que nos permite la bolsa para ampliar capital o hacer canje de acciones. Sinceramente, nosotros ya habíamos empezado unos años antes a salir al mercado, en este caso de bonos, ya desde el año 2013, y por tanto teníamos una financiación correctamente ya estructurada desde el punto de vista de nuestra financiación con el sistema bancario y luego acudir directamente al mercado de los bonos, ¿no? Y desde el punto de vista de gobierno corporativo, yo creo que sí ha supuesto un cambio importante. Nosotros en aquel momento, como empresa familiar, con un socio minoritario, teníamos un gobierno corporativo muy basado por supuesto, nuestros principios y nuestros valores y también el respeto a los intereses, en este caso, de un accionista minoritario, que es el que teníamos, ¿no? El pasar a ser cotizado, de ser una empresa pública, pues supone pasar a tener un gobierno corporativo pues mucho más potente, donde hemos puesto formalmente lo que ya teníamos y vivíamos en la compañía. Seguramente nos ha permitido reflexionar sobre temas que no habíamos reflexionado antes y, por supuesto, además, esto nos ha permitido también empezar a entender las bondades de contar con un consejo de administración con una mayoría de miembros independientes, donde precisamente nos dan un criterio bastante sensato, sobre todo en aquellos temas que no son estrictamente o lo más puro del negocio, ¿no? Pues siempre es difícil de contestar también esta pregunta. Yo diría que sí, aunque es verdad que muchas veces nos quejamos de los corsés que impone la bolsa. Lo cierto es que para nosotros creemos que el proyecto nuestro, el proyecto Gestamp ahora es mucho más conocido, tiene mayor exposición y tenemos la sensación de estar mucho más institucionalizado, ¿no? En todo caso, como por el lado positivo, pues, creo que hemos conseguido muchas cosas. Creo que, por ejemplo, la parte del gobierno corporativo nos ha permitido, al final, hacernos muchas preguntas que hasta entonces no nos habíamos planteado y yo creo que la compañía en sí, en ese sentido, es a largo plazo, está mejor enfocada. Seguramente también el hecho de estar sometidos continuamente al escrutinio del mercado, pues también te pone una exigencia adicional a todos los objetivos internos que ya teníamos entonces y por tanto eso te hace ser siempre mejor, ¿no? En el lado negativo, por supuesto, siempre tenemos esa sensación de que la bolsa juzga mucho a corto plazo, de que tienes esa presión del resultado mensual y trimestral y por tanto yo creo que es donde precisamente hay que tener, y es donde la familia puede jugar un papel más de enfocar y saber que a veces es necesario sacrificar algo en el corto plazo por asegurar el largo plazo. Pues yo creo que siempre existe una diferencia, ¿no? Porque cualquier gestor de cualquier proyecto siempre piensa que su proyecto vale más y que seguramente el mercado no es capaz de entenderlo, ¿no? Pero también es verdad, y es una verdad absolutamente obvia, y es que el mercado es soberano y al final pone a cada uno el precio, con razón o sin razón,
y al final es lo que hay, ¿no? No deberíamos entonces darle demasiadas vueltas, ¿no? Pero yo sí creo que al final la bolsa genera un acicate para, entre comillas, para generar el mayor valor a las compañías, y sí considero que al final el equilibrio, insisto, que he comentado antes, entre corto plazo y largo plazo, es el que está ahí. Muchas veces el mercado está valorando a lo mejor un nivel determinado de deuda de una compañía y no está viendo que es que la deuda de la compañía está haciendo un esfuerzo estratégico importante, invirtiendo en cosas que van a dar sus frutos en 2 o 3 años. Ese desalineamiento, muchas veces del timing, es lo que puede provocar una distorsión en ese valor. Yo creo que una empresa familiar tiene que ver siempre el largo plazo y, por tanto en cuanto el mercado esté demandando cosas que cuadren con ese fundamento a largo plazo de la familia, yo creo que hay que seguirlo, pero si realmente están demandando cosas a corto plazo que pueden entorpecer el futuro a largo plazo de la compañía, pues evidentemente hay que evitarlo. Muchísimas gracias a Francisco Riveras, presidente de Gestamp, por este testimonio tan directo sobre las implicaciones para él y para su empresa de lo que ha supuesto convertirse en compañía cotizada. A continuación vamos a escuchar a Juan Moya hablarnos de qué representó para Persán abrir las puertas de su capital a un inversor financiero en un momento determinado. Adelante el vídeo, por favor. Las circunstancias que nos promovieron a incorporar a capital externo a la familia, a Persán, fueron que necesitábamos una reordenación del capital para poder llevar a cabo el plan de expansión que teníamos en mente. Más allá del simple aporte financiero, necesitábamos un cambio de mentalidad tanto en el capital como en la gestión. Teníamos un plan muy ambicioso, queríamos incluso multiplicar por 2 en los siguientes 2, 3, 5 años, y fue logrado gracias a esa reordenación del capital y de la gestión. La experiencia de la recompra pues, fue fantástica. Para nosotros era volver a tener el control al 100% de nuestra compañía. Si bien es cierto, en 2009 pudimos controlar toda la compañía, fue en el 2004 donde iniciamos la recompra de las acciones a estos fondos externos, que fueron tan necesarios para adecuarnos a unas mejores prácticas en el gobierno y gestión de la compañía. Pero sin lugar a dudas, nuestro gran objetivo era volver a tener la compañía en manos familiares, y lo logramos en 2009. Sin duda, la incorporación de capital externo a la familia produjo toda una revolución en la metodología de reporting financiero y de adecuación de los órganos de gestión a los estándares de mercado. Era necesario, más allá de la vinculación de la familia, lograr dar un salto en la calidad en la gestión y en la calidad en el reporting para poder acometer todos los objetivos estratégicos que teníamos en mente. Y sin lugar a dudas, la introducción de fondos de capital y de capital externo a la familia nos ayudó a ello. Para nosotros la experiencia fue muy positiva y sin lugar a dudas diría que a futuro, si necesitáramos un apoyo extra por motivos tal y como se produjeron en aquel entorno, por motivos de reordenación del capital, por motivos de reordenación de la gestión, por apoyo financiero o por apoyo estratégico, yo creo que las familias estaríamos 100% alineados en volver a incorporarlos porque nuestra experiencia fue muy positiva y nos ha permitido estar donde estamos a día de hoy. Muchas gracias también a Juan Moya por este testimonio tan directo que nos revela cómo una compañía familiar, en un momento determinado, ante una situación de dificultad o ante la ambición de poner en marcha un proyecto de crecimiento que necesita financiación con cargo a recursos propios, puede acudir a la participación de terceros. Vamos a empezar, si os parece, con las intervenciones de nuestros invitados el día de hoy. Con permiso de todos, me gustaría empezar preguntando a Javier Redonet. Javier, tú has desarrollado tu carrera profesional, yo diría que de forma íntimamente ligada a los mercados de capitales. Y en particular has participado, yo me atrevería a decir que en la mayor parte de las
operaciones de salida a bolsa, de los llamados IPOs, que se han llevado parte en España en los últimos años. Tendremos ocasión de hablar de tecnicalidades, de hablar de procedimiento, pero como reflexión inicial, ¿qué crees tú que aporta a una compañía privada? Y para más centrarnos en el espectro que forman nuestros participantes, a una empresa familiar que puede tener una estructura accionarial concentrada o dispersa, ¿qué crees tú que aporta y qué crees tú que exige la oportunidad de salir a los mercados de capitales? Bueno, pues la verdad es que mi experiencia es que, sin duda, la bolsa lo que aporta es un acceso a un capital, digamos, estable, de largo plazo, o sea, de una oportunidad de acceder a un volumen de recursos muy grande que se negocia en la bolsa. Yo creo que lo haces de una forma también con unos procedimientos bastante normalizados, es decir, que a diferencia de las inversiones de capital privado, pues la bolsa tiene un marco institucional muy bien definido, por tanto, cuando uno empieza una salida a bolsa sabe bastante bien qué esperar, con qué rasero se le va a medir, qué información va a tener que producir, qué procedimientos tiene que implementar, qué gobierno corporativo se espera que adopte, mientras que una operación de capital privado, pues eso es una renegociación y un diseño muy hecho a medida. Y por tanto, yo creo que, como os digo, aporta, yo creo que un acceso a un capital con un marco bastante predecible y con antelación. Y luego lo que sí ocurre es que la bolsa exige, como bien decía Francisco Riveras, bueno, pues digamos, unas obligaciones de información, un reporting periódico muy estrecho, unas expectativas de mercado donde, digamos, los gestores tienen que asumir y los accionistas de referencia, pues que aparte de ellos hay otros stakeholders en la compañía y hay otros inversores que tienen sus propias expectativas. Las compañías van a ser cubiertas por analistas financieros que escriben sobre las compañías y que generan unas expectativas de mercado que, bueno, pues tienen lógicamente también pues esa parte de exigencia donde bueno, el compartir el control y el tener que tener un volumen difuso de accionistas con otras partes que intervienen y tal, como los analistas financieros, pues que es un reto que hay que gestionar, pero que yo creo que la mayoría de compañías, en mi experiencia, superan y para ellos es un impulso y un salto adelante y una incluso mejora de la gestión como os digo, un paso adelante en su desarrollo corporativo. Muchas gracias, Javier. Julio, yo, si os parece, ahora ya voy pasando a las preguntas y sentidos libres, por favor, de interpelaros recíprocamente. Julio, en una de las manifestaciones, una de las cuestiones para las que fue útil la salida a bolsa, en el caso de Gestamp, fue para permitir la liquidez de un socio minoritario. Esos casos existen y se producen. Hay momentos en los que la estructura de las sociedades familiares empieza a mostrar, por así decirlo, diferentes niveles de compromiso con el proyecto empresarial. La salida a bolsa es un instrumento eficiente para resolver ese problema porque abres el capital al mercado, permites vender y nadie directamente de los demás tiene el compromiso de adquirir. Déjame que te haga una pregunta a medio camino entre los dos temas que nos ocupan hoy. Salida, transmisión, resolución de problemas de liquidez por parte de accionistas minoritarios. ¿Cómo lo ves en el ámbito de las salidas a bolsa? ¿Cómo lo ves en el ámbito de las transacciones con inversores financieros como pueden ser private equities o similares? Bueno, yo creo que para problemas de esta tipología las dos herramientas son válidas. Las dos son válidas. Yo creo que ahí, más que ver qué herramienta es mejor para solucionar ese problema o para afrontar esa situación, lo que habría que ver es cuál es el estado de la compañía, ¿vale? Es una compañía que está en un estadio de crecimiento, de internacionalización, que todavía le queda crecimiento orgánico por atender, pues a lo mejor en ese caso se puede optar por un camino de buscar un inversor
que te acompañe, ¿no? Que te permita bueno, pues no solamente afrontar esa salida de accionistas que ya no estén alineados con el proyecto, sino que también te permita entrar en una nueva fase para la compañía de crecimiento, de expansión, de internacionalización seguramente. Y probablemente, en función de cuál sea la situación de esa compañía, la salida a bolsa también puede ser una alternativa. Pero probablemente si la salida a bolsa tendrá más sentido cuando esté en una situación, por un lado, más madura la compañía, ¿no? Que Javier hablaba de estos procesos de salida a bolsa como un mecanismo de profesionalización, de acceso a liquidez en mercados organizados. Pero claro, hace falta, para poder afrontar todo eso, para poder cumplir con todas esas expectativas del mercado, para poder cumplir con todas esa normativa, esas restricciones del mercado, pues hace falta una determinada madurez de la compañía, ¿no? O sea, una compañía, por más que tenga apetito por dar ese salto, pues necesita tener una madurez interna. Y muchas veces el camino del private equity o del inversor financiero por el camino te ayuda a crecer en esa madurez antes de llegar a una etapa más avanzada de acceso a mercados más amplios. Yo creo que las dos vías son válidas, respondiendo a tu pregunta, y yo me preguntaría más, ¿dónde está la compañía? ¿Cuáles son sus siguientes pasos? ¿A dónde mira a corto y medio plazo para saber cuál es la vía más atractiva de las dos? Y dependiendo de ello, y también, ¿dónde se ve esa compañía y sus accionistas vinculados al proyecto? ¿Se ven vinculados a largo plazo o no se ven vinculados a largo plazo? Yo creo que en función de eso, pues optarán por una vía u otra. Ignacio Pallarés, también llamado Nacho. Todo el mundo me llama Nacho. Si me llamas Ignacio, pienso que he hecho algo mal. Una cuestión, ligando con lo que nos comentaba Julio en este momento. Nacho, ¿cuáles son las reflexiones principales, por así decirlo, el test que hay que valorar antes de tomar la decisión de abrir el capital de la compañía? Yo creo que Julio hacía una reflexión que creo que aplica en los dos contextos que estamos hablando y que es muy importante. Y el primero es introspectivo, si me permites decir. O sea, yo creo que la compañía que se vea en la situación de afrontar uno de estos dos procesos tiene que pensar claramente cuál es su motivación y cuáles son sus objetivos. Antes, cuando estamos preparando la sesión y comentábamos, digamos, claro, la salida a bolsa tiene una ventaja, yo creo, fundamental. O sea, si piensas de forma simplista, es permanente. Pero nada es permanente en la vida, pero la salida a bolsa es permanente. Te puede permitir dar salida a alguno de los accionistas, te permite captar fondos, te permite liquidez, y esa liquidez se va a mantener en el tiempo. Con un inversor minoritario, en la mayor parte de los casos, puedes alcanzar esos objetivos también, pero tiene vida útil. Entonces, cualquier inversor financiero, pues de media va a estar entre 4 y 6 años en la compañía. Entonces yo creo que, y sé que suena un poco políticamente incorrecto, la entrada a un private equity tiene mucho sentido si tienes una motivación clarísima, un plan de negocio clarísimo que tiene 4 o 5 años de vida útil, y luego tú sabes que entras en una fase siguiente que no tiene probablemente nada que ver y necesitas un inversor que te acompañe 4 o 5 años. La salida a bolsa no, la salida a bolsa, pues la compañía se convierte en una compañía pública con una visión total. Entonces sí que creo que hay un proceso de reflexión, maduración, introspectivo de la compañía que tiene que buscar su motivación y también sabe cuál es su business plan, qué es lo que quiere hacer, que es muy complicada. O sea, cuando estamos viendo los vídeos te hace preguntarte muchas cosas, y es verdad que eso, el Corporate Governance en una compañía pública, pues ayuda mucho porque tienes diferentes stakeholders, tienes consejeros independientes, gente con voz diferente, que probablemente en el entorno en el que estamos, de empresa familiar, hay muchas veces que pues son empresas que hay veces que llevamos haciendo esto toda la vida, lo hemos hecho así, y queremos seguir haciendo esto. Y sí que vemos oportunidades, vemos cambios de estrategia, pero creo que es fundamental tener ese análisis previo, que es sumamente complicado y que también intentando echar un capote a los compañeros que tienen más experiencia en la práctica de salidas a bolsa, creo que siempre cuando planteamos la dicotomía entre salidas a bolsa y entrada de private equity, de forma muy simplista todo el mundo te dice, bueno, es que la salida a bolsa pues es un proceso complicado, regulado, que lleva mucho tiempo. Si quieres hacer la entrada a un private equity bien, creo que también lleva mucho tiempo. Creo que no es
un día empezamos y salimos, no funciona. Yo con vuestro permiso, más que modular en compartimentos o estanco lo que puede ser acceso directo a los mercados de capitales, si os parece, lo que vamos intentando es, no digo contraponer, sino valorar cualquier cuestión desde ambas perspectivas. José Luis Ordi, no, que si quieres empezar yo me ahorro una pregunta. O sea, que adelante. Perfecto. No, pues eso, un poco que yo, por añadir un poco a lo que yo creo que todos decían muy adecuadamente, yo creo que es muy importante esta característica de la permanencia, que la permanencia es para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, el carácter permanente te lleva a unas rigideces que se hablan en los vídeos del disclosure, etcétera, pero también en un entorno de empresa familiar, por ejemplo, pues hay que tener muy en cuenta pues, por ejemplo, la normativa de OPAS, ¿no? O sea, ya es más flexible un entorno privado a la hora de establecer mecanismos, adoptar acuerdos que no serán públicos y que en una compañía cotizada serán públicos necesariamente, y se pueden, o sea, hay que hacer ese análisis introspectivo desde el punto de vista de la empresa, por supuesto, estamos hablando de la salida a bolsa de la empresa, pero en este entorno en el que estamos hablando ahora, pues también hay que tener en cuenta esa introspección la tendrá que hacer también la familia, dar un salto a ver dónde nos vemos dentro de 20 años y en un momento dado, si nos podemos encontrar, por poner un ejemplo que puede sonar muy anticipatorio de lo que puede ser, pero puede pasar que haya dos ramas familiares y que en un momento dado tenga sentido que una compre la otra y, ojo, que teníamos un 40 y si una compra la otra tenemos teníamos 20 y 20, tenemos un 40 y tenemos un problema, ¿no? O sea, que decir, esas son cosas que en esa introspección hay que tener en cuenta todas las variables del Vamos a empezar a complicar un poco el esquema, que no todo el mundo pueda salir vivo de las preguntas. Vamos a intentar identificar, en vuestra opinión, fijaos que estamos hablando de crecer en compañía de otros. Por lo tanto, de lo que estamos hablando, y hay alguna de las preguntas de nuestros participantes que dice, bueno, ¿dónde está el equilibrio entre obtención de financiación y control? Pregunta que os planteo en general, sea frente a una salida a bolsa, sea frente a la entrada de un inversor financiero. ¿Qué cosas están en juego y qué debería técnicamente, cuando digo técnicamente quiero decir, oye, ¿cuáles son las preguntas esenciales que tendrían que formar parte de nuestro análisis? ¿Podemos perder el control si vendemos menos del 51? Es decir, si mantenemos el 51, nuestro control está preservado. Si vendemos menos del 51 o si colocamos en bolsa menos del 51, ¿nuestras decisiones se van a poder seguir adoptando exclusivamente con nuestro criterio? ¿Dónde está ese baremo? Para compañías que están habituadas no necesariamente a decidir de forma autónoma, pero a gestionar sus consensos y sus mayorías en un ámbito relativamente cerrado y conocido, ¿qué ocurre cuando se da entrada a un tercero o cuando se abre el capital a una diversidad de inversores? Javier, ¿empiezas tú un poco, por ejemplo? Bueno, venga. Yo la verdad es que eso es una pregunta muy buena y efectivamente yo creo que lo que pasa ahí es que en la bolsa sabes bastante bien, como os decía al principio, qué esperar y en general, si estás en bolsa y tienes desde luego la mayoría, pues eso se respeta y funciona bastante bien. Obviamente tienes que tener en cuenta todas las situaciones de conflictos de interés y tienes que tener en cuenta una serie de cuestiones, pero en general, digamos, eso sujeto al control, lógicamente, también por cualquier accionista disconforme judicial o está por un accionista disconforme en los tribunales, pues en principio eso prevalece. Mientras que, lógicamente, en una operación de capital privado sí que yo creo que hay que hacerse la idea de que cualquier inversor minoritario va a esperar compartir una cierta parte de control, tener ciertos vetos. Eso puede determinar, por tanto, un cambio incluso estable de la estructura de control que requiera incluso autorizaciones de competencia. Y además, yo creo que también hay que pensar incluso, y no sé si me estoy avanzando, pero que es algo que hablamos en la preparación los 4 o los 5 de esta charla, verdad que incluso, bueno, que puede ocurrir o será frecuente que ese inversor minoritario espera tener algo que decir también sobre el proceso de desinversión. Con lo cual, digamos, hay que dejarse algunas plumas, pero bueno, que son necesarias y por eso, como decía Nacho, creo que hay que elegir muy bien tu socio, porque el capital de la bolsa es normalmente difuso, se te puede luego empezar a concretar o a agrupar en torno a ciertos inversores más relevantes, pero en general es un capital difuso con una relación diferente, pero cuando tienes un socio, pues estás hablando de
de alguien con el que tienes que entenderte y te vas a ver todos los meses en el consejo y tienes que verte casi semanalmente. Entonces, hay una cosa que, porque además cuando hacíamos la introducción con los vídeos, Francisco hacía una reflexión que es buena, ¿no? Que decía la distorsión de valor en una sociedad cotizada, ¿no? Claro, el mercado te valora y muchas veces no te valora como tú crees que te debería valorar. Hay una parte que creo que también es fundamental cuando tienes un socio en una compañía y sobre todo cuando es un socio financiero. Está comprando un business plan, tiene un entorno finito, temporal, y ese entorno finito le va a llevar a maximizar el EBITDA de la compañía. Con lo cual esa distorsión de valor existe exactamente igual. El inversor financiero está comprando el plan de negocio que tú, entre comillas, le has vendido cuando él ha entrado, y la optimización del EBITDA va a ser su prioridad, porque eso es lo que le marca el precio al que va a salir y la rentabilidad que va a obtener. Con lo cual también creo que, con lo que hablábamos antes, cuando tienes que pensar en la motivación, como es una motivación finita, si has entrado a un accionista de carácter financiero, tienes que tener muy claro que desviaciones del business plan que puedan tener mucho sentido a lo mejor a 10 años vista, a ese accionista en los 5 años que él va a estar no le interesan. Y a lo mejor tienes que estar mucho más centrado en hacer un delivery en ese momento. Vamos, dejadme... Perdón, Julio, adelante. Perdón, quería hacer un par de comentarios a raíz de lo que han dicho Javier y Nacho, que me parece que tienen toda la razón, pero enfatizaría dos cosas. Uno es el carácter permanente de una salida a bolsa, ¿no? O sea, siempre decimos que de alguna manera con un inversor pues es un tránsito temporal y que vendrán otras etapas en la compañía. Cuando sales a bolsa, de alguna manera revertir eso pues es muy complicado, con lo cual hablamos de carácter permanente. Yo diría es permanente, pero apostillaría es permanente el hecho de ser cotizado. Lo que no es permanente es quiénes son tus compañeros de viaje. O sea, que te puedes encontrar con una salida a bolsa donde efectivamente está muy atomizada la participación y por lo tanto los accionistas que han promovido la salida a bolsa pues mantienen una posición de control holgada, pero te puedes encontrar con el tiempo con compañeros de viajes indeseables. Entonces yo decía cuando preparábamos la sesión, hablaba de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? A ver a quién te encuentras en tu camino de cotizado, y con el tiempo nos hemos encontrado, ¿no?, con sorpresas negativas, o sea que es permanente el estar cotizado, no son permanentes tus compañeros de viaje. Vamos a ir cubriendo cuestiones. Es obvio que ya se empieza a plantear entre nosotros y entre nuestra audiencia qué pasa con la salida de los inversores, pero dejadme retrotraer un paso el análisis, porque me gustaría clarificar, a la luz de vuestra experiencia, la distinción entre control y mayoría. No sé, se me ocurre que alguien puede tener el 60% de una compañía cotizada y, en cambio, tener que ajustar el mecanismo de retribución de su consejo de administración, no ya por razones de ser capaz de que prospere el acuerdo, sino porque la percepción del mercado, los proxy advisors, el punto de vista de los fondos tiende hacia otros requisitos. Por otra parte, podemos tener un inversor minoritario con el 40% y yo me atrevería a decir que de forma casi generalizada vamos a tener un listado de materias donde, no sé si decir el veto, pero al menos el concurso del accionista minoritario va a ser un requisito sine qua non. Mi pregunta es, cuando decimos crecer en compañía de otros, en el fondo de lo que estamos hablando es de ceder una parte de la capacidad de gestión y de toma de decisión. José Luis. Sobre ese, o sea, es así. O sea, realmente cuando crecemos en compañía de otros vamos a ceder siempre algo de control y como siempre pues separamos lo político de lo económico porque también hay una dilución económica, ¿vale? Entonces, yo creo que, lo decías muy bien en la introducción, podemos pensar esto como un tema jurídico, en un listado de vetos, pero también tenemos que verlo desde un punto de vista de un business plan. O sea, nosotros hemos tenido un caso en el despacho donde el cliente, su vocación era, un poco en la línea con lo que decía Francisco Riveras, era llevar a un punto adicional de profesionalización, salir a bolsa, pero él se creía tanto su plan de negocio que no quería diluirse el 25% que te exige el mercado continuo. Entonces nos planteaba, oye, es que yo quiero que mis clientes, que mis stakeholders vean que yo dicho mal y pronto, no gestiono esto a modo de mi chiringuito, sino que, oye, tengo un minoritario, planteo las cosas por un consejo, cumplo
le doy a ese minoritario lo que también te puede dar en bolsa, que estén todas las operaciones vinculadas perfectamente delimitadas, que todo vaya a valor de mercado, o sea, toda esa profesionalización que es buena para todo, para captar financiación, para tus clientes, para todo, pero es que yo no quiero compartir mi rentabilidad, esa rentabilidad que yo sé que voy a tener en mi business plan con un señor más del 10%, o sea, o a lo mejor con el 10%, pero sí necesito como esa medida, ¿no? Y entonces ahí pues se genera un debate muy bonito, que no es tanto por la parte política, sino por la parte económica. Y hay soluciones, digamos, intermedias en las que luego podemos ir, que es, oye, pues en España, por ejemplo, puedes hacerlo. Puedes salir a cotizar sin salir a cotizar, pero cotizando un poco, que se llama BME Growth o el MAP, ¿no? Entonces ahí sí puedes sacar a cotizar, dentro de que evidentemente no tiene la misma liquidez, no tiene las mismas protecciones, o sea, no es lo mismo que cotizar en el mercado continuo, pero puedes dar un poquito. Y ese poquito te hace como primer paso de profesionalización y de darte al mercado, y tenemos experiencias buenas en el MAP, o ahora BME Growth, y también otras no tan buenas, pero desde el punto de vista de la empresa familiar, pues sí puede ser un punto intermedio en ese tránsito que decía Julio muy bien, de oye, es que salir a bolsa es una cosa muy seria, hay que estar muy preparado, y a lo mejor para una empresa familiar todavía pues, tiene recorrido, ¿no? Entonces eso es por la parte económica, que de nuevo, volviendo a qué preguntas nos tenemos que hacer, etcétera, etcétera, pues oye, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuánta dilución económica quiero sufrir? Y luego tenemos la política, y la política, pues de nuevo también tenemos grados. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa habremos visto socios minoritarios con un 30% que se sientan así en los consejos y todo les parece bien, y socios con un 10% que no pasan una, que no pasan una, ¿no? Entonces yo creo que la clave, o como primera idea a lanzar, es que es muy importante conocer quién es tu socio. O sea, yo creo que eso es la clave, y yo creo que lo comentamos hace poco Nacho y yo, creo que en España tenemos algunas casas de capital riesgo muy buenas en ese aspecto. O sea, que hasta que hacen la inversión se pasan años de conocimiento del equipo directivo, de la empresa, y que luego cuando están dentro pues te aportan que ese control a lo mejor. Yo creo que también en los vídeos lo decía Juan Moya, dice, oye, es que a mí me aportó mucho más que el dinero. Entonces hay que verlo por el lado positivo de lo que me aportan, pero evidentemente, como decía Javier, algunos pelos te tienen que dejar, y ellos también tienen su necesidad de rentabilidad y su necesidad de cumplir sus objetivos. O sea que yo creo que ese es Yo creo que es un punto muy bueno, porque yo creo que estamos enfocando todo el rato la entrada de un compañero de viaje desde una perspectiva puramente, si quieres decir, financiera. Pero puede haber otras motivaciones. O sea, hay fondos sectoriales totalmente especializados en un sector que a una compañía en determinado sector le pueden ayudar a expandirse internacionalmente, a tener más expertise en un nicho de mercado en el que quieren profundizar, y realmente, como dice José Luis, creo que lo importante es al final saber qué es lo que quieres, tener un business plan claro, y creo que eso simplifica también la pregunta que hacías, José Luis, respecto a ¿cuánto cedo el control? ¿No? ¿Qué me estoy dejando en esta negociación? Bueno, si yo tengo muy claro cuál es mi hoja de ruta los próximos 3 años y tú me la compras y estás de acuerdo con ella, es muy fácil en eso que me dejes hacer lo que yo quiero. Claro, la dificultad es cuando, bueno, pues vente a mi casa y te doy la mitad de mi casa, ¿sabes? ¿Y qué vamos a hacer? Mañana vemos. Difícil. Dejadme dar otro paso atrás, porque vosotros intentáis avanzar y yo me limito a paralizaros. Pero vamos a intentar dibujar un poco el perfil, vamos a ver, los requisitos mínimos, y no me refiero solo a cuestiones pero ¿qué nivel, qué dimensión, qué volumen os parece que tiene que tener una empresa de capital familiar? Insisto, y os lo digo porque entre nuestra audiencia puede haber compañías de una tipología de lo que llamaremos mediana empresa, incluso alguna pequeña empresa, pero tenemos empresas familiares de un tamaño importantísimo. Mi pregunta es, ¿en qué momento, a partir de qué momento, es viable tanto plantearse una operación de salida a los mercados de capitales, sea, por así decirlo, la salida ya puesta de largo en bolsa, o sea, a través de algún mecanismo introductorio? Y a partir de qué momento también, a pesar de que hay deals de todos los tamaños y operaciones de todos los tamaños, a partir de qué momento una compañía puede empezar a plantearse en serio la búsqueda de un socio financiero.
Javier, si tú tuvieses que empezar a decir algo de lo que se puede esperar para tener un perfil para empezar a aspirar o a considerar seriamente la salida a mercados, ¿qué señalarías? Exacto, yo me gustaría centrarme en los mercados, pero creo que mis compañeros están mucho más versados que yo en la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que para salir a bolsa hay que pensar en, por un lado, como decía antes José Luis, hay que como mínimo compartir un 25% con el mercado, eso ya es un condicionante, y a su vez yo creo que en general no hemos visto operaciones en el mercado español. En otros mercados hay alguna experiencia distinta, pero yo creo que tienes que pensar en que ese 25% debería valer probablemente para el continuo no menos de 80 o 100 millones, que es las operaciones más pequeñas que se ven, con lo cual eso da un valor de empresa de 400 millones, si estás sacando solo un 25%, o puede estar en torno a 300, 400 en función del porcentaje que enajenes si es minoritario. Por debajo de eso realmente, además, es verdad que los costes de una salida a bolsa son relevantes y por tanto es difícil, digamos, si no tienes una base de operación amplia, es difícil diluir los costes de una operación de salida a bolsa y que tenga sentido económico, no se encarezca el total de los costes sobre el total de la operación. En el MAP yo creo que es más accesible, evidentemente, está diseñado para que sea más asequible, y yo creo que ahí sí que hay operaciones incluso, pues vamos, a partir de 15, 20, 30, 50 millones de valor compañía, de valor equity total, y hay compañías enormes. O sea, en el MAP ahora mismo tenemos Proeduca, por ejemplo, que probablemente es la siguiente destinada a pasar al continuo, y como sabéis, por cierto, solo introduzco el dato de que también el MAP, pues hay una cláusula que obliga a pasar al continuo cuando alcanzas 1.000 millones de capitalización durante más de 6 meses, y por tanto pues tiene ese carácter, como decías tú, introductorio, pero que de alguna forma la famosa ley ascensor te impulsa a pasar al continuo en un momento dado, ¿no? Entonces, pero yo creo que estamos hablando de ese tipo de tamaños. O sea que, digamos, para el continuo bastante exigente, compañías de un tamaño importante y un proyecto maduro, pero en el MAP, más asequible. Y si me permitís nada más decir, la última operación de salida a bolsa yo creo que ha habido en España, que fue la de Soltec, era en el umbral, digamos, relativamente más pequeño, de 400, 450 millones, pero fue realmente bien y, era el sector correcto, fue un momento en el que ellos fueron muy osados y tuvieron la recompensa, digamos, del éxito y digamos, pues una operación que pudiera parecer pequeña a los ojos de muchos bancos. Yo creo que había bancos de inversión tirándose los pelos luego porque habían probablemente dejado pasar esa oportunidad, ¿no? Y ha sido un gran éxito. Entonces, yo creo que eso sería un poco mi indicación así preliminar de tamaño. Julio, que te veo con ganas de añadir alguna cosa. Yo iba a decir dos cosas. Primero, que yo creo que lo que dice Javier pues es así, ¿no? Efectivamente, pues los costes y los gastos y el desgaste que lleva una salida a bolsa pues requiere un tamaño mínimo. También creo que depende del sector y depende del capricho del mercado. O sea, que es una cosa de la que no hemos hablado y que también hay que tomar en cuenta. Cuando estamos hablando de una salida a bolsa, jugamos con variables que no controlamos. Muchas veces se busca la ventana de la salida a bolsa, se empieza a trabajar, se incurren en gastos, se filtra, porque siempre se filtra que se está trabajando en esa salida a bolsa, tal, y luego resulta que si China estornuda 2 días antes, los mercados se cierran. Y tú lo has hecho todo bien. Tu business plan tenía sentido, tus bancos han hecho un buen trabajo, los inversores han entendido tu business plan, todo está todo bien, pero los mercados caprichosos te han cerrado la ventana. Entonces, también los mercados caprichosos a veces te piden pues, que las empresas tengan que ser más grandes o más pequeñas, son más flexibles. Creo que depende de muchas variables el tamaño de una operación de salida a bolsa. En cambio, en una operación de inversor privado, no sé si hay un límite. O sea, no lo sé, puede decir el límite de cualquiera. Yo he visto de todos los tamaños. Lo que yo añadiría es, donde no veo límite, es por arriba. Lo que no hay que quedarse con la idea es que necesariamente operación pequeña es sinónimo de inversor financiero, operación grande es sinónimo de salida a bolsa, ni mucho menos. O sea, lo que hemos visto todos es inversiones de private equities de cientos y miles de millones, ¿no? O sea, que tampoco hay que quedarse con la idea de que salida a bolsa siempre es más grande que inversor privado, ni mucho menos. Y también diría que lo mismo podemos decir de la profesionalización, y lo adelantabas un momento, Nacho.
Decimos que salir a bolsa, y es verdad, te obliga a profesionalizarte, es verdad, pero también es verdad que muchos fondos te ayudan a profesionalizarte y son los compañeros de viaje ideales en función de lo que quieras hacer. Ya no hablamos, como hablamos antes, de esto es un fondo de private equity, ahora ya no hay fondos de private equity, ahora hay fondos de private equity especializados en retail, en agrofood, ¿sabes? Entonces son compañeros de viaje pues muy idóneos para el crecimiento y la profesionalización, ¿no? Entonces, me quedaría también con esas ideas. Nacho, ¿querías decir alguna cosa? Bueno, yo por matizar un poco lo que dice Julio, o sea, yo creo que sí, que efectivamente el catálogo del private equity, pues ahora tienes desde el seed capital, o sea, que decir, desde por abajo, pues a nada, hasta el muy alto. Pero yo creo que sí que es verdad que en el rango muy alto sí que se produce una competencia entre la salida a bolsa, sobre todo en esto que estamos hablando aquí, que es una participación minoritaria. O sea, yo creo que hay una tendencia, yo creo que también por una cuestión de oferta-demanda, no hay tantas operaciones y cada vez más los fondos tienden a aceptar minoritarias. O sea, tradicionalmente los fondos de buyouts, que se llaman famosos, pues compraban mayorías. Cada vez más aceptan minorías. Vamos, yo últimamente he trabajado en varias operaciones donde es una minoría a lo mejor del 30%, que se va al 40%. Y algunos han montado fondos específicos de minorías, que yo creo que es donde yo creo que estamos en este foro, lo que estamos hablando, porque son fondos quizás para crecer, ¿no? Y donde estamos aquí enfocados es en fondos, digamos, de growth, donde el límite no es tan grande. O sea, llega un momento en el que sí, para una compañía, volvemos a la pregunta del control, ¿no? O sea, en una familia que quiere mantener el control, llega un punto en el que también tenemos ejemplos de inversores financieros que invierten, salen, pero se quedan un poquito y se mantienen y te acompañan durante mucho más tiempo con ese carácter medio de permanencia. Pero es verdad que ese fondo acaba llevándote a la salida a bolsa. O sea, acaba llevándote a... Ya no hay más recorrido. Ya no hay más recorrido. O sea, el recorrido final acaba en la salida a bolsa. Yo creo que es así. Aprovechando esta última remisión, me gustaría pediros vuestro punto de vista sobre lo que podríamos denominar las tipologías de fondos. Y cuando hablo de tipologías de fondos no me estoy refiriendo a seed capital, a venture, a growth, a buyout. No, lo que me estoy refiriendo es una compañía se está planteando, como pudo hacer en su momento Persan, que para atravesar una situación financiera, cuando digo delicada, quiero decir que necesitas incrementar tus recursos propios. O para acometer un proyecto que requiere, aunque luego le añadas apalancamiento, requiere reforzar la base de capital. Bueno, no estamos hablando de algo no estamos hablando de lo que antes era el Ford T negro. Es decir, ¿quiere un coche? Sí. ¿Cuál tiene? Modelo. Ford T. ¿Qué color? Negro. Bueno, es que a mí me gustaría Ford T negro. No, aquí hay una gama muchísimo más abierta. ¿Qué podrías decir, Nacho? Yo creo que, sobre todo pensando en la entrada de un inversor financiero, eso es probablemente el tema, para mí, en estos momentos más difícil, porque además se junta con otra cosa que Julio hilaba muy bien, ¿no? Tú haces una salida a bolsa, el proceso es predecible, caprichoso, porque el mercado es caprichoso, pero es predecible y más o menos sabes lo que tienes por delante. Contratas bancos de inversión, contratas asesores legales, tienes a los auditores ajustando los estados financieros, sabes lo que va a pasar. El proceso de incorporar a un fondo de private equity o a un inversor financiero, yo creo que tiene dos complejidades. La primera es, y tú lo dices muy bien, ¿qué hay? Hay de todo. O sea, yo creo que nunca ha habido tanto exceso de capital en el mercado como hay en este momento. Y eso ha llevado a que los inversores se han especializado, se han profesionalizado. Hay algunos hay fondos, como decía muy bien José Luis, que hablas con ellos y te dicen, yo menos de 500 millones no estoy interesado. Y eso, evidentemente, te lleva a una situación de control. Luego hay fondos totalmente sectoriales con un expertise clarísimo y con bandas de inversión mucho más pacíficas. Pero eso te lo hilo además con otro tema que para mí es el más fastidiado. Tú empiezas a trabajar en una salida a bolsa, se va a acabar filtrando. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, el consejo que siempre le vamos a dar al cliente es prepárate, se va a filtrar, con lo cual tenemos que trabajar en eso también. ¿Cómo buscas un private equity? Si quieres preservar la confidencialidad. Vas a un banco de inversión que hable con todos, que haga de vocero en el mercado, entonces todo el mundo sabe. Si tienes un problema con un accionista minoritario, se va a enterar todo el mercado, entonces estás poniendo la compañía en riesgo, no controlas al resto de los accionistas necesariamente. Entonces yo creo que ese es el kit de la cuestión y por eso yo antes cuando al principio te decía,
la dicotomía esta que todo el mundo dice, no, es que la salida a bolsa es un periodo temporal que hay que trabajar mucho, en cambio la entrada a un private equity es sencilla. No estoy para nada de acuerdo. Creo que si de verdad alguien, sobre todo una empresa en el contexto en el que estamos familiares, está pensando en podría interesarme incorporar a un inversor financiero porque tengo un business plan muy claro de 4 años o alguien me puede aportar este expertise, la novia cuesta encontrarla y la novia además, claro, no puedes poner un anuncio en expansión, ¿sabes? Se busca inversor financiero interesado en un 30% y que tenga expertise en esto. Nadie hace eso. Con lo cual, para mí ese es el kit de la cuestión y lleva mucho a hacer un poquito de investigación de mercado, tener asesores de confianza que no tengan conflictos personales, porque luego yo creo que tampoco tenemos que engañar a nadie. Pues los banqueros de inversión se ganan la vida haciendo deals. Nosotros nos ganamos la vida también haciendo transacciones, con lo cual sí que es muy importante tener asesores de referencia de confianza que te puedan decir, mira, yo hablaría con este, no hablaría con este, ves con cuidado, maneja estos temas. Si me permitís, me gustaría centrar un poco el tema justamente en lo que podríamos denominar el proceso. No sé por qué a veces tenemos la impresión de que desde el punto de vista de los accionistas existentes, la dinámica para considerar la participación de un socio minoritario viene casi condicionada a que ese tercero tome la iniciativa, a que nos aparezca una oferta. Realmente, lo que parece sensato a la vista de lo que estamos diciendo es gestionar ese proyecto con absoluta profesionalidad. Y cuando digo profesionalidad, no quiero decir solo invitando a profesionales, sino con una idea de analizar en profundidad el mercado, saber quién hace qué, saber cómo lo hace, y ese es un proceso que hay que llevar en una discreción o en un silencio, pero de la mano de personas que tengan un cierto conocimiento, porque si no, está la frase aquella, ¿no?, de que la que con vino no vino y la que vino no con vino. Entonces, ¿cómo veis desde el punto de vista de procedimiento, en vuestra experiencia, insisto, y esto yo creo que aplica exactamente igual a si estamos previendo una salida a los mercados de capitales o si estamos previendo una interlocución directa con un private equity? ¿Cuál es el proceso? Julio, ¿tú qué dirías? ¿Cómo crees que hay que ordenar eso? Bueno, yo creo que los procesos se parecen muy poco, como decía Javier, para bien o para mal, el proceso de una salida a bolsa está muy ordenado y muy reglado y muy estandarizado, además. Y es igual aquí que en cualquier país homologable, con lo cual está muy claro pues, que hay que empezar por contratar a unos señores que son los bancos de inversión y luego están los señores que se dicen asesores financieros y luego el abogado y luego el auditor y tal, y se preparan unos estados financieros que tienen que ser también homologables para que se entiendan por inversores de otras jurisdicciones y se trabaja en un calendario de 8 meses. Y yo diría que lo más relevante de este calendario es que hay que conseguir un business plan que se pueda explicar fácilmente a unos inversores muy atomizados. Yo creo que el éxito de la salida a bolsa está ahí, en conseguir hacer estas reuniones en distintas etapas con los inversores y ser capaz de explicarle tu modelo de negocio a unos señores que un día están viendo un retail en Alemania y al día siguiente están viendo infraestructuras en España. Entonces, ser capaz de explicarles dónde está el business plan, dónde está el crecimiento, por qué estás haciendo un primario de esta magnitud. Y si eres capaz de hacer eso, pues tu salida a bolsa estará encarrilada. En cambio, y aquí estoy completamente de acuerdo con Nacho, todo el mundo cree que es mucho más fácil el camino de un inversor financiero, y yo creo que es mucho más complicado. Yo creo que, o debería ser, para ser exitoso, debería de ser mucho más complicado, porque deberías de ser capaz de buscar entre ese innumerable catálogo de inversores cuál es el adecuado para tus próximos 5 años. Y volvemos a lo que hablamos al principio, esa reflexión introspectiva que hay que hacer para entender a dónde va tu compañía, qué quieres hacer, a dónde quieres llegar, y encontrar la novia para ese camino debería ser mucho más complicado que explicarle a unos inversores más atomizados un business plan. Debe ser mucho más complicado porque es mucho más delicado y desgraciadamente no siempre es así, ¿eh? Nos encontramos muchas veces con procesos organizados en donde se está buscando un inversor financiero y el que ponga un euro más se lo va a llevar. Y yo creo que es un error, porque esto no va de quién pone un euro más, va de quién me va a acompañar mejor, quién entiende mi business plan, quién me va a acompañar cuando venga una pandemia y tengamos que reestructurar la deuda, quién va a entender las necesidades de esperar para la desinversión porque el mercado no nos acompaña,
quién va a entender si tengo que internacionalizarme o no tengo que internacionalizarme. Eso es lo fundamental, no quién pone un euro más en el momento de saque. Si me dejas ser políticamente incorrecto, ¿no? Como estamos en el Instituto de Empresa Familiar, yo creo que hay que ser también, o sea, hay que evitar el falso engaño. O sea, hay una motivación muy fácil para buscar un private equity que es simplemente cash. Necesito a alguien que financie un proyecto. Bueno, eso es fácil, eso sí que yo creo que se puede hacer de forma muy sencilla. Cuando estamos hablando de problemas introspectivos de la compañía, sea porque la compañía está en quinta generación o en cuarta generación, entre los primos, bueno, pues tenemos visiones distintas, es muy importante evitar el falso engaño. Y creo que quien lo tiene que conducir, evidentemente, es quien gestiona la compañía. ¿Por qué? Porque es muy fácil pensar, no, yo tengo un problema con José Luis, porque José Luis ya no lo ve como yo y él tampoco está involucrado en la gestión, pero el resto lo vemos todos así. De repente digo, ¿el resto quién es el resto? ¿Tú? ¿O Julio también? ¿O Javier también? Entonces, creo que es muy importante hablar, y hablar en la familia, y entender qué es lo que está pasando, y entender las dinámicas, y generar empatía. O sea, si José Luis no quiere estar con nosotros, pues habrá que buscar alguna forma de que José Luis pueda hacer su desarrollo personal y profesional. Entonces, creo que ese proceso, en mi experiencia, habiendo estado involucrado en algunos procesos que han afectado a empresas familiares que han sido, al final, controladas por el private equity, si no está controlado, explosiona. Explosiona. Y podemos acabar en una situación en la que por no conducir, al final conduce otro. Entonces, creo que es muy importante y creo que es lo más difícil, porque además en un contexto de empresa familiar, pues hay vínculos emocionales, hay vínculos personales y a lo mejor el discurso no es tan fácil como puede ser para un abogado externo, ¿no? que plantea las preguntas, pero luego hay que enfrentarse a la realidad. Nacho, perdona, José Luis, de lo que estás diciendo, es que creo que de lo que estás diciendo, a mí me parece, de lo que acabas de decir tú, de lo que habéis estado diciendo antes, a mí me parece que en el fondo estamos haciendo referencia implícita a una fase previa, o sea, una especie de preproceso. Es decir, una fase donde clarificamos objetivos, donde evaluamos bien el mapa accionarial, donde vemos definiciones y me gustaría que hablaseis de eso, con un matiz respecto de lo que veníais diciendo al hablar de los procesos de salida a bolsa, que creo que también es, o sea, no transmitiría la sensación de que son procesos muy unívocos. Quiero decir, según en qué sector estás, para hacer una salida exitosa a bolsa vas a necesitar saberte rodear de bancos que tengan análisis e investigación, lo que es el research de tu sector, que puedan ser buenos prescriptores de tu acción en los roadshows, que te puedan seguir. Claro, eso de nuevo nos devuelve a la sensación de la dificultad de encontrar parejas de baile. Es decir, en según qué sector, el banco determinante para hacer la operación no es a lo mejor el más conocido, sino es el que tiene 4 analistas que han estado siguiendo compañías, que tiene gran proyección, etc. Perdónate este excurso, José Luis. Esta noción del preproceso, es decir, esta sensación de que antes de pensar quiero salir a bolsa, hay ese ejercicio previo de decir, bueno, muy bien, salir a bolsa, ¿qué significa? Invitar a un minoritario para que participe, ¿por qué porcentaje? Otra cosa de la que hemos estado casi dando por hecho. ¿Estamos hablando de cash in o de cash out? Es decir, ¿buscamos una salida a bolsa donde el dinero se incorpora como aumento de capital en la compañía y generamos recursos propios? ¿Buscamos una inversión en la que el dinero entra en parte a la compañía o donde los accionistas existentes venden su participación y, por lo tanto, monetizan? ¿Estamos hablando de supuestos mixtos? ¿Qué porcentaje queremos poner en el mercado? ¿Qué materias vamos a ceder? Todo eso parece que merita un proceso de reflexión previa antes de dar la campanada de salida, antes de decir, oiga, ¿cómo salgo a bolsa? Es decir, bueno, ese ejercicio de reflexión, ¿no? De cómo salgo a bolsa o cómo me relaciono con terceros. ¿Qué opinas de eso, José Luis? No, opino que es así. O sea, opino que es que el proceso es muy largo. Yo cuando decía antes, Julio, es un proceso más complicado el del inversor financiero, yo no creo que sea más complicado. Yo creo que a lo que nos referimos es que es un proceso más largo, porque tú cuando te vas a casar con el mercado, pues el mercado es una plantilla y habrá lo que haya dentro de esa plantilla. Tú la plantilla la conoces, pero luego esa plantilla evolucionará. Cuando tú vas a un inversor financiero,
Yo creo que para mí la palabra, y era lo que iba a decir antes cuando acababa Nacho, es la palabra empatía. O sea, mi experiencia personal en estos procesos, y particularmente cuando hay un núcleo, empresa familiar o semifamiliar, en el otro lado de la mesa, es que los procesos que se han llevado con éxito han sido donde verdaderamente el fondo que ha entrado ha sido un fondo donde los representantes eran gente muy empática, gente, como decía Julio, que ha apoyado cuando había que apoyar y que lo ha visto con una perspectiva profesional, pero profesional desde el punto de vista business, no solo el financiero, o sea, sino entendiendo, y eso no se consigue en yo me siento, me cuentas un business plan, nos reunimos, o incluso una semana me reúno con un fondo, a la semana siguiente me reúno con el siguiente. O sea, se trata de, con una misma persona, que es normalmente una persona bastante hábil y sofisticada, profundizar y profundizar y profundizar en dos aspectos. En la relación personal, porque va a ser un consejero que vas a tener ahí y que además pasa en las empresas y pasa en los... A lo mejor hay 3 consejeros del fondo y 5 de la empresa, pero la realidad es que hay 1 del fondo y 1 de la empresa que son realmente los que toman las decisiones, entre comillas, y los que lideran el proyecto, ¿no? Y yo creo que esa parte de la empatía vale muchos euros. O sea, a lo mejor tienes un fondo que te da más euros, pero es preferible uno donde tú realmente te encuentras con una novia con la que quieres convivir bien. Y respecto al proceso, por seguir añadiendo un poquito, y perdóname que quizás voy todo el rato al tema de la empresa familiar, pero me parece que es lo que procede, es que además ese proceso debe correr en paralelo, y me da igual que sea un inversor financiero o sea una salida a bolsa. Las empresas familiares tienen que, en el primer minuto, pensar qué patrimonio quieren que sea puramente familiar y qué patrimonio quiere que sea de la empresa. Normalmente las empresas familiares se van desarrollando con mejor o con más atino o menos atino, pero sí que es verdad que suele haber inmuebles que por circunstancias de lo que sea pues están metidos en la compañía. A lo mejor hay fondos que no quieren invertir en compañías con inmuebles, no pueden invertir en compañías con inmuebles, y a lo mejor eso además coincide con que la familia lo que quiere es, oye, pues los inmuebles, yo me quedo mis rentas, pero se lo alquilo a la compañía. Eso, en un entorno de una salida a bolsa, pues habrá que ponerlo en el folleto con pelos y señales, con informes de valoradores, y si viene un inversor financiero, pues será lo mismo. O sea, no habrá que hacer informes de valoradores, el inversor financiero quizás es más flexible para estas cosas, no te va a exigir tanta formalidad como te la puede exigir el mercado o la regulación, pero sí, desde luego, hay que hacer ese proceso, y es un proceso largo, porque es un proceso que habrá que tomar esa decisión pues en el seno de los órganos de decisión familiares, o sea, en los de la empresa y en los familiares. Entonces yo creo que eso es una cosa que es muy importante y que ayuda, por lo menos en mi experiencia, a que ese proceso con el fondo, si tú en el primer momento encuentras a alguien con quien tienes esa empatía, en el momento en el que se hace la inversión, pues lo haces con cierta seguridad de que no es alguien nuevo, no es alguien que has conocido una semana y luego ya veremos qué pasa. Que sí, honestamente, en mi experiencia más en otros proyectos que no son familiares, o sea, donde sí que la gente se lanza porque me ponen el dinero. Yo, José Luis, dejadme que cuestione un poco el tema de la empatía. Es decir, no, os lo digo, ¿en qué sentido lo digo? Exacto, porque junto a la empatía, compartir el proyecto, a la ilusión, está eso que dices, no, estoy contigo al 100%, y es verdad que tengo un derecho de veto sobre esto, pero no lo ejerceré nunca. Cuidado, porque la empatía a veces, cuidado con la serpiente que nos ofrece la manzana. Al final, el papel que muchas veces en la vida les toca a los abogados es el de llegar con la pregunta, sí, sé que te quiero mucho, pero lo que dice aquí es que en cualquier momento te puede exigir la venta de este activo, te puede hacer... Yo estoy de acuerdo, pero yo no veo la empatía en ese sentido. O sea, lo que veo la empatía es, primero, en el preproceso que definíamos, ¿no? En el propio seno de la empresa familiar. O sea, hay varias cosas que para mí son básicas. Todos nos creemos que conocemos nuestra casa mejor que nadie, y todo el que ya tiene cierta edad pues se acaba dando cuenta que, bueno, que no es necesariamente cierto, que pasan cosas en casa que uno no conoce, ¿vale? Entonces, cuando yo me refería a empatía, creo que la primera empatía que tienes que tener es en el núcleo de la empresa familiar, entender dónde está cada uno y cuáles son las motivaciones. Buscar consensos y buscar compromiso, porque aquí estamos hablando de forma muy sencilla, ¿no? Pues salimos a bolsa, buscamos un inversor financiero, ¿y si no sale qué? Porque la mayor parte de las veces las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces también hay que pensar en, pues oye, podemos intentar buscar un inversor financiero. Si no sale el inversor financiero, pues seguimos alineados, seguimos comprometidos, mantenemos el consenso, vamos a otro estadio. Entonces yo creo que esa empatía
creo que empatía tiene... hacia adentro. Es una empatía hacia adentro en primer lugar y luego hacia afuera cuando reflexionas en el mercado, cuando reflexionas en el fondo de private equity. Yo en lo que percibo esa empatía o quiero enfatizar esa empatía no es tanto en ser simpático, generar buen rollo, que nos entendamos bien, que nos cojamos cariño, no. Eso en el mundo, desgraciadamente, de un fondo de private equity, todos los que llevamos años haciendo esto, pues los números son los números y al final es lo que pesa. Creo que esa empatía tiene que ver con ponerte en la piel del otro. Entonces, tú no le puedes pedir según qué cosas a un inversor financiero porque no vuelan. No vuelan, no van a volar. De la misma forma que un inversor financiero no te puede pedir según qué cosas a ti como empresa familiar, o de la misma forma que si tenemos una compañía que la queremos sacar a bolsa, podemos decir, no, pero nosotros esto lo vamos a hacer distinto. Pues seguramente los asesores te van a decir, no va a volar. Y creo que esa empatía es muy importante, porque yo creo que todos nosotros al final tenemos nuestros problemas, nos centramos en nuestros problemas y tenemos esa visión endogámica del problema de, no, esto tenemos que hacer esto. Y bueno, párate un momento, escucha. Habla con la gente. Y por eso yo te decía, sí que veo un preproceso, sobre todo en el contexto de una empresa familiar, cuando quieres escoger una hoja de ruta en este sentido, que no necesariamente tiene que ser una dicotomía, que pueden ser progresivas, que pueden ser alternativas, intenta una y si no sale una y dar a otra, pero sí que creo que hay que montar esa empatía interna dentro del grupo familiar y las dos cosas que para mí son cruciales, compromiso, o sea, estamos todos a por esto y tener claro que eso es lo que vamos a hacer, porque si no, no va a funcionar. O sea, yo creo que también uno de los riesgos, y antes decíamos confidencialidad, claro, abres procesos, empiezas a hablar con uno, pero claro, yo estoy hablando con uno y José Luis mientras pues habla con otro y todos tenemos amigos, estamos hablando de personas que tienen relaciones, digamos, reconocidas y es muy difícil, salvo que haya ese compromiso, esa empatía y esa hoja de ruta conjunta. Me gustaría enfilar los últimos minutos de nuestra sesión con un tema que es innegable, yo diría que es el que define la viabilidad o no de los proyectos. Hay muchos de naturaleza técnica, pero uno que es estructural en la participación de inversores financieros, que es el mecanismo de salida. Me gustaría oíros hablar un poco de cómo se puede plantear, de qué hay que tener en cuenta, de qué se puede negociar, y me gustaría acabar viendo cómo la salida a bolsa puede ser un mecanismo de salida. Estamos aparentemente hablando de caminos que transcurren en paralelo y que a veces parece que incluso que sean vías discrepantes o divergentes y, en cambio, en muchos casos, esta operación inicial con participación de un socio financiero puede converger en mercados de capitales. Entonces, a mí lo que me gustaría es oíros hablar un poco sobre qué es realista. Decía Nacho muy bien, oye, hay cosas que no tiene sentido negarse, hay cosas que tienes que saber que te va a pedir un inversor financiero. Esencialmente yo diría que entre muchas otras, una relevantísima es el hecho de decir, oiga, en un momento determinado yo quiero recuperar mi posición, quiero hacerla líquida. Y eso también nos lleva a esa bifurcación de visiones entre la visión a largo plazo y la visión, no me atrevería a decir a corto plazo, pero sí en un plazo medio de 4, 5, máximo 7 años, que puede ser el arco de vida de una inversión en un fondo. También es verdad que son generalidades que poder, pero me gustaría oíros hablar un poco sobre los temas importantes en la salida. ¿Qué hay que esperar? ¿Qué hay que anticipar? ¿Qué hay que negar? Y sobre todo, ¿dónde no hay que engañarse? A ver, Julio, ¿quieres empezar con alguna cosa? Bueno, voy a empezar por el final. Y es que yo creo que todos hemos pasado varias veces por esta conversación con nuestros clientes, ya sea estando del lado de la empresa o del inversor. Y todo termina en última instancia en el arrastre. Todo tiene instancia en el arrastre. Entonces, expliquemos un poco qué es el arrastre. El arrastre, bueno, siempre... Que se llama drag along. El drag along en la jerga anglosajona. A ver, toda la conversación siempre empieza por yo te voy a facilitar la salida. La empresa le dice al fondo, te voy a facilitar la salida. Te voy a facilitar un proceso para que venga alguien a sustituirte. Voy a dar toda la información. Voy a contratar un banco de inversión. Toda esa colaboración va por delante. Fenomenal. Oye, y si resulta que no me encuentro a nadie que me quiera comprar mi participación minoritaria y resulta que la única posibilidad de hacer líquida esta participación es vendiendo el control o vendiendo la totalidad de la compañía,
Pues no me queda más remedio que tener esto que se llama el derecho de arrastre o drag along, que es el derecho que tiene un accionista de arrastrar, por supuesto en las mismas condiciones y al mismo precio, de arrastrar a otros accionistas en una transacción. Y esto es muy doloroso. Esto es muy doloroso porque bueno, muchas veces se está buscando en la empresa familiar que el inversor de private equity pues, te acompañe en un proyecto, te ayude en la expansión, te ayude en el crecimiento orgánico, inorgánico, profesionalización, pero no quieres que a los 4, 5, 6, 7 años se convierta en la pérdida de la compañía familiar. Y la realidad es que vamos, en mi experiencia por lo menos, siempre he llegado a este punto en la conversación de yo quiero tener un derecho de arrastre. Puede ir por detrás todo lo que quieras, todas las buenas intenciones, todos los procesos, pero al final, en última instancia, si no lo hemos conseguido en un plazo determinado, tengo que tener la posibilidad de arrastrar una venta. Y por lo menos para mí es siempre uno de los momentos más frustrantes porque no he encontrado la respuesta. Ahora me dirá Nacho, pues mira, yo te digo cómo lo he arreglado y tal. No, y lo ya, que pasa es que y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que puedes establecer todos los mecanismos que tú quieras en un acuerdo de accionistas, pero al final el fondo siempre te va a decir, mira, pues si quieres buscamos a alguien que me compre, si quieres me compras tú, si quieres salimos a bolsa, lo que tú quieras. Pero llega un punto, yo puedo poner de la compañía en venta y tenemos que salir. Sí que creo que hay una cosa también en lo que hablábamos antes, ¿no? Del mindset que tenemos que tener. Esto es un problema de la empresa familiar que da entrada a un private equity. No es un problema del private equity. El private equity sabe que a los 6 años sale. O sea, no tiene otra, tiene que salir. O sea, esas son sus reglas de juego. Con lo cual, a mí una de las cosas que muchas veces asesorando a clientes me sorprende es esta simplificación de, bueno, pues habrá que pactar algo, porque tienen este problema que tienen que salir. Él no tiene el problema, él va a salir seguro. Quien tiene el problema es tú, porque tú tienes vocación de permanencia como empresa familiar en la compañía. Entonces, tú eres el que tienes que establecer procesos de forma realista, porque claro, el ejemplo de Pesán es buenísimo. Claro, recompramos. Bueno, recomprar supone tener capacidad financiera para recomprar. Esa capacidad financiera pasa o bien por endeudamiento, pero uno puede tener la suerte de ser rico y tener ese patrimonio líquido y poderlo utilizar. Pero claro, estamos hablando de algo que va a pasar dentro de 5 años. Con lo cual, todo esto hay que interiorizarlo y no es un problema dentro de 5 años, no, es un problema desde hoy. Entramos ahora, yo tengo 5 años y sé que tú tienes que salir. La solución más sencilla y yo creo que vamos, la ejemplar, ¿no? Yo creo que todos se aplaudes, pues la de Pesán, pues mira, hoy entras, vienes, luego te recompro y continúo con mi vida. Bueno, eso puede ser una solución. Siguiente solución natural, salida a bolsa. Problema de la salida a bolsa y que con gorro private equity los mercados son caprichosos. O sea, pues nosotros podemos decir, oye, nos damos 5 años, en 5 años, pues si quieres tú me recompras o me haces una oferta. Se pueden establecer, yo creo que todos nosotros en nuestra práctica en contratos hemos establecido mecanismos de, oye, pues tienes un derecho en el que me puedes presentar una primera oferta, si esa primera oferta yo la valoro, podemos incluso establecer penalizaciones si no valoro esa primera oferta y decido ir a otros mecanismos. Pero claro, el siguiente, salida a bolsa. Bueno, salida a bolsa, el riesgo que tenemos es que de repente puedes tener la mala suerte de que el año que te toca a ti salir a bolsa, ese año hablas con los banqueros y te dicen, imposible, los mercados están cerrados. Entonces, eso te lleva a la discusión del arrastre. Y por eso yo creo que eso hay que interiorizarlo como un problema propio, porque se pueden jugar con los tiempos. Claro, yo he tenido situaciones en las que empiezas a trabajar en la salida, aunque el escenario es 5 o 6 años, empiezas a trabajar en la salida del año 3. Porque en el año 3, o sea, y la salida a bolsa puede ser un mecanismo fantástico de generar consenso. ¿Por qué? Porque al que involucras en una salida a bolsa, aunque luego no la hagas, pero es verdad que ya lo entiendo, alguien me diga, claro, como asesor disparas con pólvora de rey, ¿no? Aquí gastando dinero de la compañía. Bueno, pero si contratas a unos inversores, perdón, si contratas a banqueros para que te asesoren en el proceso de una salida a bolsa, ya empiezas a tener una valoración de la compañía. Oye, está un paso adelante, ya tenemos una valoración. Vemos cómo está el mercado en 1 año y medio. A lo mejor eso me permite empezar a buscar financiación por si falla el plan de la salida a bolsa. Pero sí que creo que lo más importante para mí es tu problema, no es un problema del fondo. El fondo no va a entrar en ninguna inversión si no tiene mecanismo de salida. Yo vamos, estoy de acuerdo con vosotros y yo creo que el ejemplo de Persan es el bueno, ¿no?
Y yo creo que además, por ser más positivo que vosotros, creo que además es que el mercado está evolucionando viendo eso. Y entonces ese caso que hay en Persan, que contaban de Persan, a día de hoy posiblemente se pudiera documentar con una opción donde hay una rentabilidad mínima, pero una rentabilidad mínima que no es una barbaridad. O sea, posiblemente estemos hablando de rentabilidades que puedan ser del 12% y que haya fondos que te lo compren en un periodo de 4 o 5 años. De hecho, yo, una de las experiencias personales en las que he participado de más éxito, y volviendo a lo que decía antes de la empatía no me refería tanto, tienes tú toda la razón, o sea, luego el abogado, oye, aquí pone... Te quiero mucho, pero aquí pone 37,5%. pero la empatía es en ese momento en el que tú eres un fondo de growth capital y la empresa familiar te dice, ya, pero es que yo tengo un problema con que tú estés en el consejo, por una cuestión de mis dinámicas familiares. Y yo de ti no necesito tanto que me aportes una internacionalización no sé qué, sino necesito el dinero. Entonces, es verdad que en una circunstancia particular en la que había confianza entre fondo y compañía, pues se hizo un préstamo convertible con una rentabilidad que a día de hoy sería muy inferior. O sea, cuando esto estoy hablando de un caso hace muchos años y la rentabilidad era muy alta. Y se pagó porque, volviendo al principio, todo depende del business plan. O sea, si el business plan es bueno, tú te pones un préstamo con vencimiento a 7 años, todo lo que no estás pagando lo reinviertes y el EBITDA se acumula. Tiene su parte mala. Pero lo que quiero decir por ser positivo es que ese problema de la salida está, y da igual que sea financiación, porque la financiación tendrá que tener sus mecanismos de salida también, pero sí que el mercado está, digamos, evolucionando hacia soluciones que con un proyecto sólido pues puede dar más alternativas a la empresa familiar para proporcionar ese crecimiento, ¿no? Javier, a mí me gustaría preguntarte, porque efectivamente los mercados son, cuando decimos caprichosos, lo que son los mercados es volátiles y variables. O sea, no es un tema tanto de capricho, bueno, en fin, pero buena parte de las salidas a bolsa que hemos visto materializarse en los últimos años tienen como precedente, en muchos casos, inversiones, sean mayoritarias o minoritarias de private equities o de inversores institucionales. Entonces, ese es un camino que, con todos los caveats de que seguramente no es el que cierra, lo digo porque luego todos en nuestra vida profesional hemos visto, oye, pues que hay compañías que tienen un poder de negociación y tienen una capacidad de atraer opciones alternativas que dicen, yo sí, pero mi mecanismo de salida es una IPO. Y no solo eso, sino que yo tengo que tener incluso la capacidad de disparar, es decir, ahora. ¿Por qué? Porque veo unas valoraciones que lo vamos revisando anualmente, la valoración pasa este umbral y ahora... ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la lógica de una compañía donde estamos en nuestro supuesto? Tenemos un grupo familiar que controla, un entramado familiar que controla, tenemos un inversor institucional y el mecanismo de salida es una IPO. ¿Dónde estamos ahí? Bueno, eso, como dices tú bien, José Luis, eso es una cláusula muy habitual y probablemente además sana, porque es verdad que la salida a bolsa es un proceso que tiende a objetivar bastante las cosas, como decía, se apuntaba antes por mis compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo habitual. Creo que además para muchos fondos es una estrategia de salida incluso preferida. En muchos contratos vemos que es la estrategia, si quieres, favorita o preconfigurada, al menos en un ámbito temporal, y solo, digamos, imagínate, pues del año 4 al año 6 intentarán salir a 6. Solo si no es posible, entonces ya se buscan, digamos, mecanismos alternativos, pero muchas veces incluso es la alternativa preferida y configurada contractualmente desde el principio de la inversión como tal. Y en ese sentido yo creo que ahí la discusión habitualmente, vamos, o cosas que tienen que ver con esa preconfiguración de la salida a bolsa que hay que hacer, pues tienen que ver con, y yo creo que hay que tener una cierta flexibilidad. A la izquierda es en la selección de los bancos y el asesor financiero, porque probablemente el fondo va a querer tener lógicamente un poco, digamos, que decir ahí o tener probablemente incluso liderazgo en esas decisiones. Va a tener que ver también con saber subordinar probablemente la familia, una posible venta minoritaria a que salga antes el fondo, por tanto una preferencia o algún tipo de mecanismo de estabilidad tal vez donde haya un lock-up o un compromiso en transmisión más largo para la familia, demostrando más compromiso a largo plazo que el del fondo, donde se presume pues su vocación de salida más a corto plazo. Y bueno, yo creo que eso, creo que son concesiones, hablando de lo que decía Nacho, que puede volar o no,
creo que son concesiones que se pueden hacer que no son dañinas y que a un inversor le pueden dar bastante confort el saber que si hay que activar ese mecanismo y que llegado el momento él tiene, digamos, que ponerlo en marcha, que él va a tener un razonable control de las decisiones, sabiendo que al final, bueno, es un proceso que tiende a objetivar bastante las cosas y eso es bastante bueno porque creo que evita, digamos, discusiones apasionadas o situaciones más difíciles, ¿no? Y me parece un buen mecanismo y en la práctica lo vemos mucho y como dices, en los últimos años ha habido muchas operaciones que han tenido ese origen. Dejadme entrar ya en una última fase. Me gustaría plantearos dos preguntas a todos, o sea, tres preguntas, dos con enunciado y una tercera más genérica. Lo que me gustaría serían pediros respuestas rápidas porque realmente ya estamos excediendo el tiempo que os habíamos pedido, pero me gustaría, muy sencilla, una primera, dando respuesta a una de las preguntas de nuestros participantes. ¿Qué necesitaría la bolsa española para animar a más compañías familiares a plantearse el tema de la cotización? Un rasgo, ¿qué os parecería? ¿En qué podría mejorar? No sé, cosas que os ocurran de, por ejemplo, mirar al BM Growth, al famoso, a nuestro antiguo y querido MAP. O sea, ¿qué cosas os parece que podrían hacer los mercados para ser más atractivos? Bueno, voy a decir una cosa que desgraciadamente creo que no se puede hacer normativamente, o es difícil de hacer, pero que los ingleses ya se han apresurado a hacer, que es proponer reducir el free float, por ejemplo, al 15%. Que en muchos casos una reducción del free float, por ejemplo, puede hacer más asequible la bolsa a grupos familiares que, bueno, que esto del porcentaje como se decía antes, que se quiere vender, puede ser complicado. Los ingleses rápidamente, fuera de la normativa eurocomunitaria, han dicho, oye, pues yo me ofrezco a reducir esto para tratar de captar negocio. Bueno, pues ahí... Yo siguiendo la línea de Javier voy a decir cosas que no se pueden hacer la bolsa es muy un mercado, muchas veces, que en términos de valoración, pues mira hacia atrás. Es un mercado de comprador, digamos, porque la última palabra la tiene siempre el comprador en estas ventanas que hablamos y además mira hacia atrás. Y no puedes vender tu plan de negocio tan bien como lo vendes en un financiero, ¿no? Por lo menos en la documentación. Pues oye, la capacidad de poder hablar de proyecciones y de futuro a la hora de valorar en una salida de bolsa, ¿no? ¿Alguna cosa? Bueno, yo creo que es un tema también de volumen. O sea, el mercado cuanto más grande sea, más acostumbrado estará a incorporar compañías, a dejar que salgan compañías, a reciclar compañías. Curiosamente, yo hablaba hace poco con un colega de Hong Kong y para ellos el IPO es una cosa normal. Es, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy en 4 IPOs. ¿Cómo que en 4 IPOs? Sí, 4 IPOs, los de esta semana y tal. ¿Por qué? Porque es un mercado pues con un volumen que permite captar muchísimas empresas. Yo creo que aquí hay muchas empresas que lo intentarían. Es que hay muchas que lo han intentado y han fracasado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no tienes un tamaño, si no tienes un business plan, si no tienes un equipo, si no tienes determinadas circunstancias, no lo consigues. Creo que es un tema de volumen. Creo que si fuese mucho más grande, que tampoco lo podemos cambiar de un plumazo, pues sería más reciclable y más dinámico. Yo coincido con Javier. O sea, yo creo que el porcentaje, o sea, como siempre Inglaterra, ¿sabes? Pues hace cosas así, ¿sabes? Que a veces nos molestan, pero... Por ser justos, es verdad que se podría, o sea, el 25% admite una excepción y está regulada en el Real Decreto ahora mismo. Lo que ocurre es que es verdad que la Comisión se ha puesto un poco muy estricta con eso y la Comisión, oye, todos tenemos un grandísimo respeto por el regulador y lo hace muy bien. Pero es verdad que flexibilizar eso, tal vez vinculándolo a un cierto tamaño, es decir, que valores de alta capitalización pueden tener un porcentaje menor, que tal vez solo ese 15% vale más que compañías, el 100% de compañías más pequeñas, podría tener sentido, ¿no? Una cosa también por añadir respecto de lo mismo, que supongo que bueno, no sé si se sabe, pero hay un proyecto de ley en marcha para introducir las acciones famosas de lealtad. Ahí quería llegar yo. No tanto específicamente a las acciones de lealtad, sino a las clases de acciones. No hablo tampoco solo de las acciones sin voto, pero sino las acciones con voto diferenciado. ¿Creéis que eso es un instrumento que va a ayudar y va a favorecer la posibilidad de que las compañías se planteen acceder a los mercados? ¿O estamos un poco escépticos? Yo escéptico. Yo escéptico. Va a favorecer que las compañías lo quieran hacer. Lo que no sé es si va a favorecer que el mercado quiera entrar, claro. O sea, esto tiene dos lados de la mesa, ¿no?
Yo creo que tiene riesgo de acabar siendo un debate académico muy interesante, como las cuotas participativas de las cajas de ahorro en su momento, que era una cosa apasionante, pero de poca utilidad práctica. Yo creo que está bien tomada la medida, pero es verdad, las acciones de alta tienen un problema que es el efecto retardado, porque claro, tienes que acumular los años de antigüedad para acceder al... y eso, conjugado con una salida a bolsa, no funciona bien porque el momento de retener controles antes de poner en circulación las acciones, con lo cual no es tan evidente. O sea, y a los que estamos viendo, desde luego, en las compañías tecnológicas estadounidenses que salen con acciones de múltiples clases, lógicamente eso está preconfigurado desde el principio y con múltiplos incluso también más de 2 por 1. Es decir, yo creo que las acciones de alta está bien porque es algo que está en el menú de otros reguladores europeos, pero yo también comparto con mis mayores que yo creo que el éxito práctico va a ser, me anticipo, limitado. Dejadme que cambie completamente de tema. Hemos escuchado una referencia de Paco Riveras cuando hablaba del modelo Gestamp a algo que a lo mejor merece la pena ser puesto de relieve, que es el uso de la deuda como mecanismo, por así decirlo, de primer contacto con los mercados de capitales. Es decir, cómo una compañía puede pasar a ser una compañía admitida a cotización a través de títulos de deuda. Hemos visto casos de high yield que además tienen la ventaja de restringir menos lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero está todo el ámbito de las obligaciones, de los bonos, sean convertibles o no convertibles. Brevemente, ¿qué pensáis de eso? Es decir, ¿qué pensáis del uso de la deuda como introductor, como primer elemento para acceder a los mercados, para irse sometiendo a esa disciplina del reporting público, etcétera, etcétera? A ver, José Luis. No, pues que yo creo que o sea, volviendo al principio de la sesión donde hablamos de esa introspección, cuando tú no lo tienes claro del todo, porque meter a gente en tus consejos y dar un cambio muy radical a tu compañía puede ser desde luego un primer paso muy interesante si es dinero para crecer y que se va a utilizar bien para el plan de negocio, sabiendo que es deuda financiera y que por tanto pues tiene sus limitaciones, ¿no? Nacho, ¿qué piensas tú? Yo sin duda, o sea, yo creo que ir a un escenario, por ejemplo, tú mencionabas las emisiones de high yield, pues es un proceso que forza a la compañía a algo que es muy distinto al proceso que haríamos en una salida a bolsa, pero que sí que se parece en el sentido de que acabas pues, haciendo una especie de folleto que te forza a hacer un ejercicio de due diligence, que empiezas a tener luego ya estas llamadas con inversores. Bueno, está bien. El dilema que yo le veo siempre es que la sensación que tengo es que las compañías que muchas veces acuden a esos mecanismos con honrosas excepciones son porque tienen necesidad financiera de obtener esa financiación y no tienen otro tipo de financiación. Yo creo que es un error. Lo que pasa es que también son procesos que son muy caros. Yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que, y todos nosotros lo hemos sufrido como asesores, ¿no? Que claro, alguien te dice, vamos a hacer un proceso de high yield y le dices el precio. Sufrido y disfrutado. Y disfrutado. No, pero claro, pero el cliente te abre los ojos diciendo, ¿me lo dices en serio que nos vamos a gastar este dinero? Y dices, bueno, tu reflexión es muy buena. Míralo como un coste, pero también míralo como una inversión y que realmente estás profesionalizando más la compañía. Yo creo que el inversor de deuda es un poco más fácil de gestionar que el inversor de equity. Claro. Porque al final el inversor de deuda lo único que está esperando es que no te mueras. Mientras no te mueras, pagarás y ya está. En cambio, el inversor de equity pues tiene otras expectativas. Entonces, efectivamente, es una transición más o menos natural, ¿no? Empezar con el mercado de deuda, que es un poco más fácil de gestionar que el mercado de equity. Entonces, y además creo que es habitual que se dé este tránsito empezando por la deuda y llegando al ya para acabar, me gustaría ofreceros a cada uno un minuto de oro. Es decir, ¿cuál es la reflexión esencial que haríais respecto de todo lo que hemos estado hablando? Hemos estado hablando, en definitiva, de buscar el acceso de capitales propios a título de capital, es decir, buscar un accionista adicional. ¿Cuál sería vuestro mensaje, Vamos a ver, empezamos por ti, José Luis. Pues yo creo que por quedarme en mi minuto de oro con la idea principal, que es ese primer paso de introspección desde el punto de vista de la compañía y de la familia, de dónde queremos estar en un tiempo, analizar muy bien los pasos y elegir muy bien el compañero de viaje. Una vez elegido bien el compañero de viaje, yo creo que con un buen business plan el éxito está bien y las opciones pues tendrán unas ventajas, unos inconvenientes. Lo importante es analizar muy bien qué es lo que queremos y ajustar
ese plan. Y posiblemente para mí sí que es verdad, yo sí veo la salida a bolsa como el último, o sea, como el último paso, el natural para competir a nivel global, porque la salida a bolsa sí que te da un mercado absolutamente global e internacional en empresas pues, como Gestamp, con, ¿sabes?, un nivel de internacionalización bestial, pues te abre muchos mercados, no solo el mercado local, ¿no? Nacho. Continuando con lo que dice José Luis, que estoy totalmente de acuerdo, y como el título de la ponencia se refiere al control, no vas a mantener el control de la compañía, es imposible. O sea, va a haber una parte de cesión de governance o de control, pero sí que puedes controlar el proceso. Y lo que no puede pasar es que no controles el proceso. Y si no lo controlas, realmente es culpa tuya. O sea, yo eso sí que creo que pasa por hacer este preproceso, tener muy claro dónde vas, dónde quieres ir y gestionarlo. Y hay veces que ahí fallan las compañías. ¿Sabes? Estás muy centrado en las cláusulas de control del contrato, pero no en controlar el proceso. Julio. Está poniendo complicado porque van diciendo, van saltando las ideas. Completamente de acuerdo en que el proceso de introspección es relevante. Son dos caminos que llevan a sitios distintos. Entonces, depende de dónde esté la compañía, a dónde quiere ir, a dónde quiere el accionista, dónde se ven en 5, en 10 y en 15 años. Habrá que elegir una vía u otra. Segunda idea con la que me quedaría, es verdad que la salida a bolsa dota de profesionalización a la compañía, pero un buen fondo, el compañero adecuado, también. Incluso puede dotar de más y mejor profesionalización porque puede ser el compañero que conozca tu sector, que conozca tu país, que te ayude a internacionalizarte, que conozca los países target a donde te vas a dirigir. Entonces, puede haber incluso ya pasado por el camino por el que has pasado tú con otros compañeros. Entonces, también puede ser un elemento de profesionalización el tener un fondo si es el adecuado. Tercera idea, ceder el control no siempre es malo. Ceder el control no siempre es malo. Cuando No ceder siempre, el control es ceder algo de control. Algo de control, compartir el control no siempre es malo. Escuchar a otros, tener corsés, que hay un regulador, que haya otro fondo, que haya un financiero por encima de ti mirando lo que está pasando, no necesariamente es malo, incluso puede ser bueno. Y última idea, los fondos de private equity invierten en sociedades cotizadas, con lo cual, se puede salir a bolsa de la mano de un private equity. Es que eso yo creo que ya sería otra no, o sea, no tienen que estar en el ring disputando uno contra otro, se puede salir a la bolsa de la mano de un private equity, que creo que daría para mucho más también. Javier. Bueno, yo, y para no repetir, y puesto, esto me siento como en un debate electoral, esto del minuto de oro me ha encantado, José Luis, o sea, me siento, vamos, como estuviéramos aquí en la previa de las elecciones autonómicas. Si hablases a una niña, Sí, la niña de Rajoy. Entonces, no, yo lo que quería decir solo es que la verdad es que creo que hoy en día, digamos, hay abundancia de liquidez, creo que hay, digamos, estas dos vías que hemos tratado hoy, son herramientas disponibles. Yo creo que en ese sentido, yo creo que el desarrollo de la industria del capital riesgo y de las salidas a bolsa, yo llevo en esto pues algunos años, y el proceso que ha seguido y de mejora digamos, de tecnología, de sofisticación del proceso y de mejora de procedimientos realmente es, o sea, yo me quedaría en la utilidad que tienen, como hemos hablado en esta sesión, para la compañía con el perfil adecuado y con la motivación y los objetivos a medio plazo adecuados. Cualquiera de estas dos herramientas es muy potente, que hay que perderle el miedo y que al final, bueno, pues que yo creo que en mi experiencia, yo creo que digamos, las operaciones suelen salir bien, a la compañía supone pasar en una etapa diferente, como hemos dicho, de profesionalización, de institucionalización de la compañía, incluso la salida a bolsa puede ser también una forma de solución, digamos, de transición generacional, y por tanto yo creo que son herramientas muy potentes a las que bien usadas, digamos, pues pueden dar unos resultados asombrosos de proyección de la compañía, creación de valor y ser grandes casos de éxito. Pues muchísimas gracias a todos por vuestras magníficas intervenciones. Me gustaría acabar diciendo, creo que en nombre de todos, que en un proceso bien gestionado, en un proceso bien dilucidado, donde creo que los abogados pueden jugar un papel de frontón de ideas para ir reflexionando y desde la experiencia anticipar cosas que van a acabar siendo realidades, ningún proyecto importante de una empresa
familiar relacionado con el futuro, relacionado con proyectos de crecimiento, relacionado con situaciones de crisis, debería hundir a la empresa o debería quedarse sin ser realizado, porque hay instrumentos, hay capital y hay fórmulas para solucionarlo. Presentar los grandes rasgos de ese tipo de mecanismos era el objetivo de esta sesión. Confío en haber podido aportar a todos nuestros asistentes algunas luces que permitan una reflexión posterior. Muchas gracias a todos. Estaremos de vuelta pronto con otro tema de interés en conocimiento y debate. Muchas gracias. Buenas tardes.